El primer reloj de esta lista cuesta alrededor de 50 €. El último lleva un cronógrafo completamente automático, rueda de pilares, 41 rubíes y un movimiento que late 28.800 veces por hora. Pero lo interesante no es que uno cueste 10 veces más. Lo interesante es descubrir en qué momento dejas de pagar solamente por un reloj automático y empiezas a pagar por verdadera complejidad relojera. Hoy vamos a subir los 7 niveles, desde el primer mecánico hasta una pieza que hace pocos años habría parecido imposible encontrar en AliExpress. Y al final, te digo en qué nivel creo que está el punto perfecto para la mayoría. Empezamos desde abajo. Nivel 1. La puerta de entrada. Hay algo especial en el primer reloj automático. No lleva una pila contando segundos. Dentro hay un volante oscilando, un muelle acumulando energía y un rotor que aprovecha cada movimiento de tu muñeca para mantener el reloj funcionando. Es una pequeña máquina que despierta cuando te la pones. Y el Beñar permite vivir esa experiencia por aproximadamente 50 €. Su esfera negra, el bisel giratorio y el brazalete metálico le dan la presencia de un reloj deportivo mucho más costoso. Tiene 42 milímetros de diámetro, fondo roscado, agujas e índices luminosos, y un movimiento automático visible como el verdadero protagonista del conjunto. Este nivel no busca complicar la relojería. Busca provocar la primera pregunta. ¿Cómo puede funcionar algo así sin batería? Y esa curiosidad es exactamente lo que ha iniciado miles de colecciones. Porque después de ver el segundero avanzar y sentir el rotor en la muñeca, el siguiente paso suele ser inevitable: querer la misma experiencia, pero con más funciones y con un reloj capaz de acompañarte todos los días. Ahí aparece el nivel 2. Tienes el enlace justo debajo, en la descripción. Nivel 2. El reloj completo. Aquí la mecánica ya no se limita a mover 3 agujas. A las 3 aparece la fecha, y a las 12 se despliega el día completo de la semana. Todo cambia de forma coordinada mediante discos, ruedas y saltos mecánicos dentro de la caja. El responsable es un movimiento japonés Miyota, con unas 42 horas de reserva. Es un calibre creado por Citizen y pensado para trabajar durante años, aquí acompañado por una caja de acero de 40 milímetros, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante y 100 metros de resistencia. Visualmente también cambia el mensaje. El brazalete de 5 eslabones, el bisel pulido y la gran indicación del día le dan ese aspecto de reloj importante que funciona igual con camisa que con ropa informal. Ya no compras únicamente la experiencia de tener un automático. Compras un reloj preparado para convertirse en tu pieza diaria. Y cuando esa pieza diaria ya está resuelta, ocurre algo curioso. El siguiente reloj no tiene que añadir más ventanas ni más brillo. Puede hacer exactamente lo contrario: eliminar adornos y ayudarte a descubrir qué estilo de reloj encaja realmente contigo. Ese es el nivel 3. Más detalles debajo del vídeo. Nivel 3. La identidad. El Boderry Voyager es el momento en que la colección adopta una identidad aventurera. Su esfera de inspiración militar, los grandes números arábigos y la escala interior de 24 horas ofrecen una lectura inmediata, mientras el acabado arenado refuerza ese carácter de instrumento. La gran diferencia aparece al tocarlo. La caja de 40 milímetros y el brazalete están fabricados en titanio, un material ligero, resistente a la corrosión y con un tono gris mate que combina perfectamente con el diseño de campo. Se percibe desde el primer momento en la muñeca. Sobre la esfera encontramos cristal de zafiro. La corona roscada ayuda a alcanzar 100 metros de resistencia al agua, y la Superluminova suiza ilumina agujas y marcadores con su característico tono verde. En el interior trabaja el conocido movimiento automático japonés de Seiko, con cuerda manual y parada de segundero. Titanio, zafiro y una mecánica reconocida se reúnen aquí en una combinación especialmente completa. Este es el nivel en el que una colección empieza a tener personalidad. Ya no eliges solo por cantidad de especificaciones. Eliges una historia, unos materiales y una forma concreta de llevar el reloj.
Y una vez que sabes qué estilo te gusta, empiezas a fijarte en detalles mucho más pequeños. Cómo refleja la luz el cristal, cómo se mueve el segundero y cuánta precisión hay en cada superficie. Eso nos lleva al nivel 4. El enlace está en la descripción. Nivel 4. El refinamiento. A primera vista, este Baltani continúa hablando el idioma de los relojes de campo. Pero aquí la diferencia aparece cuando te acercas. La esfera combina dos texturas, una disposición radial en la zona exterior y un acabado circular en el centro. Los números de 12 y 24 horas se separan visualmente sin perder legibilidad, mientras el extremo rojo del segundero aporta el único golpe de color. Por encima hay un cristal de zafiro con antirreflejante. Por debajo trabaja un Seagull de alta frecuencia que late 28.800 veces por hora. Eso significa 8 impulsos por segundo y un barrido del segundero más fino que el de los movimientos de entrada. La caja mide 39 milímetros, solo 11,9 de grosor, y mantiene 100 metros con corona roscada. El lumen es Swiss Superluminova con ese tono azul frío que transforma la esfera cuando baja la luz. Este nivel no necesita cambiar radicalmente el diseño. Lo que hace es mejorar la experiencia en los puntos que notas cada vez que levantas la muñeca. Movimiento, cristal, proporciones, lumen y terminaciones. Y si te gusta encontrar relojes así antes de que cambien de precio, en nuestro canal de Telegram compartimos bajadas y ofertas todos los días. Tienes el enlace y el código QR en pantalla. Ahora seguimos subiendo, porque el siguiente nivel añade algo que modifica la forma de utilizar el reloj. Una aguja capaz de seguir otra parte del mundo. Nivel 5. El viajero. La cuarta aguja es la clave. Mientras las agujas principales completan 2 vueltas cada día, la aguja GMT tarda 24 horas en recorrer la esfera. Al combinarla con la escala de 24 horas del bisel, puedes leer simultáneamente la hora local y la de otro país. La idea nació para una generación que empezó a cruzar continentes en avión. Cuando el viaje se hizo más rápido que el cuerpo humano, los pilotos necesitaban saber qué hora era en el punto de partida sin perder la referencia del destino. El segundo uso horario pasó de ser una herramienta profesional a convertirse en una de las complicaciones más reconocibles de la relojería. El Cronos utiliza el movimiento automático japonés NH34, creado específicamente para esa cuarta aguja. Lo rodea con una caja de acero de 39 milímetros, zafiro con antirreflejante, bisel cerámico de 24 horas, lumen BGW, U9 y 100 metros de resistencia. La esfera aporta algo más. Su patrón de abedul transforma la luz en líneas y relieves, mientras la aguja GMT roja destaca sobre el fondo y convierte una función práctica en el centro visual del reloj. En este nivel, el reloj ya puede hacer algo más que indicar el paso del tiempo. Puede organizar 2 lugares a la vez. Es una complicación útil, fácil de entender y con una presencia visual inmediata. Después de sumar un segundo uso y una esfera texturizada, el siguiente nivel lleva esa búsqueda visual hacia materiales todavía más especiales, una caja más delgada y acabados de mayor refinamiento. Tienes el enlace debajo del vídeo. Nivel 6. El coleccionista. Aquí el protagonista no es una nueva función, es la forma de fabricar y presentar cada componente. La esfera utiliza nácar, un material natural que nunca repite exactamente el mismo patrón. Sobre su superficie aparece una textura de inspiración guilloché que rompe la luz en distintas direcciones. El resultado cambia con cada movimiento de la muñeca. Puede verse oscuro y discreto en interiores, y revelar reflejos verdes, azules o plateados al acercarse a una ventana. Las agujas tienen múltiples cortes para alternar superficies pulidas y cepilladas. Los índices son aplicados, el bisel de acero está cepillado y el brazalete combina bordes pulidos con eslabones de geometría propia. El cierre permite ajustar la longitud al vuelo, sin sacar herramientas. Todo esto cabe en una caja de 39 milímetros y apenas 10,2 de grosor. Esa delgadez es posible gracias al Miyota 9015,
un movimiento japonés premium de 24 rubíes, alta frecuencia, parada de segundero y unas 42 horas de reserva. Este es el nivel en el que empiezas a pagar por cosas que una fotografía no siempre consigue transmitir. Transiciones entre cepillado y pulido, grosor, tolerancias, calidad del brazalete y profundidad de esfera. Y aún así queda un escalón. Uno donde el protagonismo vuelve al movimiento, pero esta vez con una máquina capaz de medir el tiempo dentro del propio tiempo. Más detalles en la descripción. Nivel 7. La complicación. Pulsa el botón superior y observa la aguja central. Ya no está indicando los segundos normales. Acaba de comenzar a medir un intervalo independiente. Dentro del reloj, una rueda de pilares coordina el arranque, la parada y el reinicio del cronógrafo como si fuera el director de una orquesta mecánica. El embrague vertical conecta la medición de manera limpia, mientras los contadores registran minutos y horas. Todo sucede dentro de un movimiento automático de 41 rubíes, alta frecuencia y más de 45 horas de reserva. Lo extraordinario es el tamaño. El Suges mide 39 milímetros y 12,5 de grosor. Es una caja contenida para la cantidad de componentes que viven dentro. Añade zafiro, bisel cerámico con escala taquimétrica, corona y pulsadores roscados y un brazalete sólido de acero. Durante décadas, un cronógrafo automático era una de las grandes fronteras de entrada a la alta relojería. Había que coordinar cientos de piezas sin detener la indicación normal de la hora. Aquí, esa complejidad aparece cerca de los 500 euros y convierte el último nivel en algo más que un reloj caro. Es una demostración mecánica que puedes activar con el dedo. Empezamos con un rotor sencillo dando vida a 3 agujas. Terminamos con una máquina automática capaz de cronometrar otra carrera al mismo tiempo. Esa es la distancia real entre el nivel 1 y el nivel 7. El enlace está justo debajo del vídeo. Para la mayoría, mi punto perfecto está entre los niveles 4 y 5. Ya tienes alta frecuencia, zafiro, buena construcción y complicaciones útiles sin entrar todavía en los precios más altos. Pero si coleccionas movimientos, el cronógrafo automático del nivel 7 es difícil de ignorar. Ahora te toca a ti. ¿En qué nivel está tu colección? ¿Y cuál sería el siguiente? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.